Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy, en este espacio al que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, una coproducción entre nuestra escuela y la editorial de la Universidad Nacional. El día de hoy, bueno, nos acompaña, como de costumbre, Daniel Vindas en la conducción de este programa. ¿Cómo va, Dani? Esteban, un gusto saludarlo. Encantado de estar acá una vez más en Praxis. Y un gusto saludar a María Laura y felicitarla también por la publicación de su texto, un trabajo que he disfrutado muchísimo y que también me parece que tendremos ocasión de aprender muchas cosas sobre este texto, cuestiones y conversaciones de fondo que hay ahí que nos darán para el programa, sin duda alguna. Pura vida, Dani. Y bueno, sí, como nos adelantaba Daniel, también nos acompaña María Laura Stephens Chávez, autora de este libro que tengo acá al fondo. Vamos a acercarlo un poquito por acá, ¿no? De Griots y epistemologías de las reexistencias, ¿no? Eh, bueno, un programa que yo creo que hace rato estamos tratando de hacerlo, ¿no? Desde antes de que saliera el libro, pero bueno, ya que salió el libro, tenemos la oportunidad de conversar sobre ese tema con su autora. ¿Cómo estás, María? Hola Esteban, hola Daniel, un gusto saludarlos y agradecerles también por la invitación para poder hablar sobre el libro en el programa de Praxis y también poder compartir un poco sobre lo que fue esta experiencia y lo que significa sobre todo hablar de este tema dentro de la filosofía y también dentro de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Muy bien, y sí, precisamente, bueno, María Laura, egresada de nuestra escuela, de nuestra licenciatura en filosofía, con una tesis que terminó en esta publicación, un trabajo bastante atrevido dentro de la filosofía y que viene a presentar diversas rupturas de las que vamos a tratar de ir conversando hoy. Y quizá podemos empezar por ahí, María Laura, es que cuando pensamos en el contenido del texto, cuando nos vamos incluso a todo el proceso de investigación durante la tesis, o sea, ¿cómo es esto y por qué pensar desde filosofía la urgencia de investigar un tema de este tipo que de paso plantea un reto y un sostenerse de frente a lo que conocemos, esos conocimientos hegemónicos y plantear unas narrativas diferentes? Claro, bueno, yo creo que a partir de la experiencia que tuve en la carrera de filosofía, tanto durante el bachillerato como en la licenciatura, eh, al menos, bueno, desde mi experiencia de vida también e historia de vida, creo que durante esta formación nunca, bueno, no nunca, pero no percibí que se estudiaran, por ejemplo, filosofías afrocaribeñas, africanas, dentro del programa de estudio de filosofía. Obviamente existen esfuerzos de profesores que incluyen dentro del currículum estas filosofías y que plantean una crítica hacia esa filosofía hegemónica, hacia ese paradigma de poder de matriz moderno colonial, pero son esfuerzos al final individuales que a la larga no significan, digamos, como que la escuela de filosofía como tal se plantea esta crítica o promover estas otras filosofías que lastimosamente aún no se consideran incluso como filosofías, ¿no? Entonces, durante mi formación, en algún momento, a partir de otras lecturas, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer el trabajo de la filósofa afroestadounidense Angela Davis,
Y en ese momento eso creo que me marcó mucho porque yo no sabía que ella era una filósofa. Siempre hablan de Angela Davis como una activista, sus aportes en el movimiento negro de los Estados Unidos, pero poco se habla que ella es una filósofa, ¿verdad? Entonces creo que a partir del trabajo, de conocer el trabajo que esta mujer negra realiza dentro de la filosofía, también yo me empecé a plantear la pregunta de cómo es importante discutir esta idea de raza dentro de la filosofía. Porque yo creo, considero que eso poco se habla dentro de la escuela de filosofía, ¿verdad? Plantear cuál es la relación que existe entre raza y filosofía y cómo influye esa idea de raza dentro de la filosofía. Y a partir de que fui profundizando en eso, creo que poco a poco fue surgiendo la idea de hablar, ¿verdad? Sobre, bueno, primero hacer énfasis en filosofías afrocaribeñas, intentar plantear un poco sobre la filosofía africana y también de repente también no quedarme solo en lo que se considera como lo que es el conocimiento verdadero, que muchas veces se vincula con la escrita o con la escritura, sino también atreverme a otro tipo de conocimientos, ¿verdad? Que también la oralidad en este caso es otra forma mediante la cual los conocimientos se pueden producir y también se pueden transmitir. Sí, importante esto que mencionas. Eh, Precisamente por la constante que hay de focalizar la filosofía a un espacio geográfico específico, a una narrativa específica, ¿verdad? Y también esto otro, que me parece muy importante que lo mencionas y Daniel ahí también lo estaba sintiendo, el hecho de, bueno, y no solo el caso de Angela Davis, sino otra serie de autores y autoras, ¿verdad? Que muchas veces como que intencional o sin intención, pero se suele esconder o no mencionar que su formación es en filosofía, ¿no? Y eso también es una cuestión relevante, ¿verdad? Que yo creo que a muchos y a muchas nos puede haber pasado también en el momento de acercarse a la obra de Angela Davis, haber dicho, mira, pero es que Angela Davis es filósofo, ¿verdad? Eso me parece una experiencia que contaba por ahí, que contaba María Laura, que me parece valiosa. Y también esto otro claramente, y ese acercamiento a la oralidad en la que pronto vamos a meternos por ahí. Dani, tal vez vos por ahí. Bueno, en línea de lo que han venido conversando, ¿verdad? A propósito de la epistemología como un área de interés, para decirlo más concreto, de la escuela propiamente de filosofía, ¿verdad? De la cual vos has sido parte y hemos sido formados, ¿verdad? Yo diría que este texto es pionero en la escuela, precisamente en consideración de lo que acabas de decir, ¿verdad? Por una cuestión curricular y también ya por una cuestión que tiene que ver más con la razón de ser de la escuela. Hay unas, digamos, si uno quisiera darse una aproximación a las formas que se podrían considerar, como ha hecho Esteban, hegemónicas de hacer filosofía, ¿verdad? Podría leer tu texto en el primer capítulo y decir, ok, tenemos esta versión de la filosofía, algunas veces mediada también por los pensadores y pensadoras que ahí citas. Pero más allá de los, perdón, de los referentes teóricos y nombres y demás, a mí me interesa mucho conversar un poco más de una noción que aparece desde el primer capítulo, cuando vas tomando partida, y es esta noción de afroepistemología. Y ahí está, me parece a mí, junto con claramente la oralidad, uno de los aportes de tu texto, ¿verdad? Eh, brevemente, dice en el capítulo 1 del texto, María Laura escribe, primero, los conceptos de oralidad, cultura oral y tradición oral no son sinónimos de analfabetismo. Esto es importante. Pueblos sin escritura no es sinónimo de pueblos sin historia. Entonces, abro un poco ahí a María Laura, ¿verdad? Un poco el tema de conversación sobre este tema, conjugación.
afroepistemología y oralidad, por ejemplo. Claro, bueno, en ese primer capítulo justamente fue porque, bueno, recordar que este libro fue o es mi tesis para obtener el grado de licenciatura en filosofía y posteriormente, bueno, después de la defensa, debido a que obtuvo un reconocimiento de summa cum laude, se hizo la recomendación para que se publicara como libro. Entonces, a partir de eso, bueno, pues yo realicé las modificaciones eh, pertinentes para cambiar, digamos, de formato de tesis a libro. Durante este proceso de construcción de la tesis y demás, en algún momento se me hizo la observación que si yo estaba hablando del calipso, en este caso afrolimonense, como epistemología, debía de explicar qué estaba entendiendo por filosofía, disculpas, por epistemología. Porque, bueno, como ustedes saben, tanto Daniel como Esteban, que también son formados dentro de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, existe aún esta idea de que epistemología es el estudio del conocimiento científico y que muchas veces incluso se piensa que son sinónimos. Ciencia es el conocimiento verdadero y punto. Entonces, a veces no se abre esa discusión a que la epistemología es el estudio del conocimiento. E incluso algunas personas me plantearon que yo no tenía que hablar de epistemología, sino de nociología, porque la nociología es el estudio del conocimiento en general, mientras que la epistemología es del conocimiento científico. Sin embargo, a mí me parecía importante cuestionar, y precisamente en ese primer capítulo es básicamente lo que planteo, ¿verdad? Esa discusión de por qué conocimiento se entiende como sinónimo de ciencia y por qué la epistemología no puede ser el estudio de esos conocimientos, del conocimiento en general en sus múltiples formas, ¿verdad? E incluso en ese mismo capítulo cito a Paul Feyerabend, ¿verdad? Cuando él dice que la ciencia, a pesar de que es uno de los productos, ¿verdad? De la humanidad, tal vez más, digamos, entre comillas, desarrollados o que ha logrado tener un grado de desarrollo tal, ¿verdad? No es la única forma de conocimiento, ¿verdad? Existen otras formas de conocimiento que es importante estudiar. Entonces, en este caso, como Esteban lo dijo, ¿verdad? A mí me parecía que era una forma también de atreverme y decir, no, yo no voy a usar la palabra, no voy a encajarme dentro de la nociología, sino que yo quiero plantear esto como una discusión epistemológica, porque ¿por qué no podría serlo? Si al final existen múltiples investigaciones y evidencias de que hay muchísimas culturas orales que han logrado incluso hasta el día de hoy transmitir ese conocimiento a partir de una serie de mecanismos y eso, transmitir ese conocimiento oral, que incluso muchas veces se piensa la oralidad como algo antiguo, pasado, que ya no existe, pero existen, aún existen culturas orales que continúan utilizando esos mecanismos de transmisión. Entonces, cuando estaba realizando este primer capítulo, ¿verdad? De qué entiendo por epistemología, que quizás en ese momento cuando me hicieron la observación pensé como, ay, bueno, hacer de nuevo eso me va a llevar mucho tiempo, pero después creo que agradecí esa observación porque me hizo profundizar aún más y creo que le dio una rigurosidad al libro también, ¿verdad? De que exista esa discusión ahí y que si alguien se preguntara eso, puede irse a esa parte y va a entender también por qué es que yo estoy planteando calipso y epistemología o realizando planteando esa relación. Y cuando estaba realizando como ese estudio, ese análisis, me encontré con la propuesta de Jesús Chucho García, que él habla de la afroepistemología. Y me parece muy interesante que, bueno, él también es un filósofo de Venezuela, y él plantea que la afroepistemología es una forma de las comunidades afrodescendientes de producir conocimiento desde ellos mismos como sujetos, ¿verdad? No, no es que alguien más está hablando sobre la población afrodescendiente o africana o está describiendo esta población, sino son los mismos sujetos
negros, afrodescendientes africanos que están produciendo conocimiento desde su cuerpo, desde su corporalidad y experiencia. Y a partir de eso están revalorizando un montón de saberes y de una herencia ancestral que muchas veces no se consideró o se excluyó como parte de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces él hace una crítica que a mí también me parece muy importante, que él dice que es la filosofía del desperdicio, ¿verdad? Que son como todas estas, él también habla un poco del mismo racismo que existe dentro de la filosofía, ideas de filósofos donde plantean que África no tiene historia, que los africanos no tienen la capacidad, una capacidad cognitiva, ¿verdad? Entonces, en este caso, me pareció muy relevante para el libro y para mi propuesta que esa afroepistemología ubica a estas personas afrodescendientes, africanas, negras, como agentes productoras de conocimiento. Y entonces ahí directamente se hace una crítica a esta idea racista que existe en la filosofía, de que estas personas, en este caso, que no serían blancas, no tienen la capacidad de producir conocimiento, ¿verdad? Y la afroepistemología dice sí, sí se tiene y además de ello no es que es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, pero que se ha invisibilizado. Y con respecto a la oralidad, ¿verdad? Es también como esta forma, ¿verdad? También de, si yo estoy pensando en comunidades africanas y afrodescendientes, ¿cuál ha sido una forma de conocimiento importante dentro de estas comunidades? Y ahí vemos que la oralidad ha sido importante dentro de estas comunidades o dentro también de muchos países del continente africano. Aunque no solamente, ¿verdad? Ha sido parte de las comunidades afrodescendientes o africanas, ¿verdad? También, incluso en el capítulo donde yo analizo la oralidad, hay varios enfoques, ¿verdad? Y el mismo Walter Ong, él habla de que, por ejemplo, los judíos también, la oralidad ha sido importante dentro de esto. Y bueno, básicamente por ahí va. Bien, ya tenemos que hacer el primer corte, pero me parece importante antes de irnos, nada más mencionar que, y vos dabas en un punto importante ahorita, María Laura, y es que es una investigación rigurosa, es un trabajo con rigurosidad eh, académica, porque también es interesante, ¿verdad? Esto es, y es bastante recurrente, encontrar aseveraciones al respecto de investigaciones de este tipo que tratan de descalificar su rigurosidad académica por no replicar, ¿no? La malla curricular hegemónica, ¿no? Entonces, también esto es sumamente, esto es un asunto importante y un cuestionamiento fuerte también, ¿no? O sea, hay rigurosidad académica atrás de un trabajo de ese tipo y no carece de ella simple y sencillamente porque se niega de repetir lo que dicen los grandes autores del canon. Entonces, el otro elemento más que vuelve valioso el trabajo y el proceso de investigación, ¿no? Que además es ampliar ese horizonte de conocimientos, ¿verdad? Que suele reducirse en favor de una única forma de ver y entender el mundo. Entonces, bueno, eso me parece importantísimo respecto a lo que decías. Pero vamos a hacer la primera pausa y ya regresamos para continuar conversando sobre este libro. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas
la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, sus relaciones con la moral y el comportamiento humano en sociedad. Es por esto, en favor de la convivencia, donde la suma de las acciones forja la conducta humana y nuestras costumbres, que debemos actuar con responsabilidad, justicia y prudencia. Esto considerando que nuestras acciones tienen consecuencias incluso sobre nuestro entorno y nuestro porvenir. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando con María Laura Stephen Chávez, autora de este libro, de Griots y Epistemologías de las Reexistencias, un trabajo recientemente publicado por la EUNA y que bueno, que hoy nos reúne para continuar conversando sobre esto. María Laura, este bloque queríamos dedicarlo un poco a hablar sobre todo el proceso, la experiencia que hay detrás de este trabajo, de la forma en que se fue abordando el tema y la construcción de una metodología que desde la forma tradicional de entender la filosofía resulta ajena, resulta extraña, ¿no? Y es que, siendo consecuente a todo el libro, la metodología no podía ser distinta. La metodología también tenía que ser una metodología que llegara a rebelarse en contra de esa forma tan tradicional, ¿verdad? O encuadrada de hacer filosofía, supuestamente. Entonces, eh, quizás si nos cuentas un poco, ¿verdad? Sobre las conversaciones que hay detrás, ¿verdad? De estos procesos de investigación, del trabajo, ¿verdad? Y la experiencia que te lleva, porque no es un libro, ¿verdad? Y no es una investigación que se reduce a una investigación bibliográfica, sino que más bien, ¿verdad? De la mano y consecuentemente la idea de la oralidad trabaja desde esa forma. Claro, Esteban. Bueno, primero, creo que es en el capítulo 4 donde yo hago una observación que me parece importante mencionarla aquí, que, digamos, dentro de la oralidad, muchas veces las investigaciones, por ejemplo, en la academia o así, a veces, sobre todo en el ámbito de la historia, dicen como, bueno, vamos a utilizar la oralidad y se entiende esa oralidad como hacer entrevistas. Entonces, ahí se estaría reduciendo la oralidad o se estaría viendo la oralidad como meramente una metodología. Sin embargo, mi propuesta en este libro era entender la oralidad como parte de estas culturas orales, ¿verdad? Y como una oralidad afrocaribeña que se ha venido transmitiendo a través de diferentes mecanismos como la música, ¿verdad? En este caso el calipso. Entonces, me parece importante, ¿verdad? Entender eso porque es importante comprender que no solamente estoy entendiendo oralidad como un método de investigación, ¿verdad? Sino como parte de una cultura oral que ha producido y transmitido conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, debido a que mi trabajo se enfoca en esta tradición oral afrocaribeña, a mí me parecía muy importante conversar, ¿verdad?, con estas personas, en este caso calipsonians. Yo conversé directamente con Danny Williams, ¿verdad?, que él es el vocalista del grupo Kawi Calypso, y fue muy interesante porque también a través de las conversaciones, por ejemplo, con Danny Williams,
y eso también lo comenté hace poco en una de las presentaciones que se hizo del libro, es que muchas veces dentro de las investigaciones, ¿verdad? Y dentro de la academia, se habla como, bueno, estamos partiendo de epistemologías del sur, estamos partiendo de epistemologías otras, estamos planteando una horizontalidad entre la academia y las personas que están fuera de esto, pero se siguen utilizando métodos que son meramente verticales, ¿verdad? Entonces, pareciera como que no estamos considerando ese otro como un igual. Y entonces nosotros, investigadores, vamos a entrevistar a esa persona, siempre manteniendo una posición, eso, el entrevistador y el entrevistado. Y en este caso, a mí me parecía muy importante colocar a los Calypsonians también como esos productores de episteme, de conocimiento, desde una conversación horizontal en la cual yo me ubico como igual, junto, por ejemplo, con Danny Williams, que es una persona que puede compartir como él, ¿verdad? Como también intérprete de calipso, vocalista, ha transmitido diferentes historias, que en este caso son pues historias referentes a la población afrocostarricense a través de sus músicas. Entonces, por ejemplo, en la conversación que tuve con él, las conversaciones que fueron en Cahuita, ¿verdad? También que creo que es importante que es el lugar donde él se siente a gusto, que es el entorno donde él ha estado la mayor parte de su vida, ¿verdad? Él me explicó muchas historias que tal vez cuando escuchamos las canciones no sabemos, ¿verdad? Que, bueno, es que esa canción se debe a toda esta historia. Entonces, por ejemplo, hay una canción que se llama Pandemia, que él la escribió antes de que existiera esta pandemia. Entonces, a partir de eso, él narra, ¿verdad? Habían muchas enfermedades en Limón, habían personas que estaban con diversas, ¿verdad?, enfermedades, y ahí él habla de que existe esta pandemia que está afectando a la población en Limón, que las personas se quejan, que le rezan a Dios para que les pueda ayudar y que se lleve este mal del Caribe, ¿verdad? Entonces podemos percibir, digamos, también cómo a través de esta música él está haciendo referencia a también una serie de problemáticas sociales que han existido en el Caribe y que él las escucha, ¿verdad? También de las personas, de la comunidad que hablan de eso y él lo transmite a partir de una canción, ¿verdad? A partir de una música. Al igual, por ejemplo, en este caso, yo no pude conversar directamente con Walter Ferguson, ¿verdad? Pero me basé sobre todo mucho en los videos en los cuales ya existen muchísimos sobre él. Por ejemplo, hay un video de la UNED donde él explica varias de sus canciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él explica esta canción Monilia, ¿verdad? De cómo la monilia afectó el cacao, cómo esto de que el cacao se vio afectado en la zona del Caribe afectó directamente a la población afrolimonense porque tuvieron que vender sus tierras, a partir de esto se quedaron sin tierras y esto hizo que, ¿verdad?, fueran víctimas a veces de una dominación a partir de extranjeros, turistas y perdieran cierta autonomía sobre el territorio. Entonces, ¿qué me parece importante de todo esto? O uno de los aspectos importantes, que si nos vamos a un libro de historia costarricense, difícilmente vamos a encontrar estos relatos, ¿verdad? Difícilmente vamos a saber, pasaron estas problemáticas en el Caribe que llevó a que la población perdiera esta autonomía, empobreció a la población limonense, pero a partir del calipso y de esa oralidad y de esas conversaciones podemos entender todo un contexto. Entonces, eso me parece muy rico también. María Laura, yo quisiera también referirme a algunas temáticas, inclusive los orígenes del calipso y demás, ¿verdad? Yo pienso que podemos postergarlo un poco para el tercer bloque, ¿verdad? Porque antes de eso, para exprimirle aún más a tu texto, ¿verdad? Yo quisiera volver un poco sobre la noción de raza que mencionaste al principio en el primer bloque. En el texto dice, la raza no es una categoría biológica o natural, sino sociohistórica. Eso es una aclaración importante, una profundización. Dice, es un invento de carácter conquistador y un término político, ¿verdad?
hay un posicionamiento tuyo también ahí sobre este tema y algunas nociones como el racismo epistémico sería importante hablar, ¿verdad? Ese tipo de crítica a esas, lo que vos llamas ahí, otra de las caras ocultas de la modernidad, ¿no? No sé si dará tiempo, pero bueno, otra noción importante también es la interculturalidad, el aporte que haces ahí, inclusive explicas cómo la interculturalidad está a un nivel distinto, ¿verdad? Y con respecto al multiculturalismo, ¿verdad? Y al transculturalismo, por ejemplo, que se quedan quizá en un nivel inferior. Los alcances de la interculturalidad en ese caso también son bastante amplios en tu investigación. Si estás de acuerdo, podríamos conversar un poco más sobre esas dos categorías, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, respecto a esta parte que mencionamos, ¿verdad? Que primero, bueno, es una cita de Aníbal Quijano, que me parece que es muy importante el análisis que él hace, ¿verdad? De la raza como una invención, pero también es importante tener en cuenta de que a pesar de que la raza es una invención, no quiere decir que no tenga efectos, consecuencias y que determine nuestras realidades, ¿verdad? Porque sin duda determina nuestras realidades humanas, sociales, económicas, políticas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, me pareció muy importante hacer referencia al racismo epistémico porque me parece que también es una forma de empezar a colocar esta discusión sobre la raza dentro de la filosofía, ¿verdad? Que pocas veces se considera como una relación pertinente o necesaria, ¿verdad? Y es que cuando nos vamos, por ejemplo, al currículum que tienen las escuelas de filosofía, no solo en Costa Rica, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Incluso hasta en Brasil e incluso hasta en las mismas universidades del continente africano, nos preguntamos, bueno, ¿por qué es que la mayoría de filósofos son, que se estudian dentro del canon de la filosofía son blancos y europeos o de los Estados Unidos, por ejemplo? Y entonces, si nos vamos, ¿verdad? Profundizamos un poco más de por qué será que esto existe, ¿verdad? También nos encontramos con varias afirmaciones de ciertos filósofos, por ejemplo, Kant, Hegel, por citar a dos de los más conocidos en este aspecto, en los cuales ellos mismos tienen afirmaciones, por ejemplo, que África no tiene historia, o por ejemplo, hay un artículo muy interesante que es El color de la razón, que es de un filósofo nigeriano que vivió durante muchísimo tiempo en los Estados Unidos, que bueno, el apellido yo no sé nunca si lo pronuncio bien o no, pero que es Emmanuel Chudwidi Is, no sé si así será la pronunciación correcta, pero así al menos es literal a cómo se escribe. Y él, por ejemplo, hace un análisis de la producción de Kant, ¿verdad? Y cómo Kant, básicamente que él dice que es la población europea la que tiene la capacidad de producir conocimiento, ¿verdad? Y incluso tiene afirmaciones directas donde dice que las personas africanas o negras no tienen esa capacidad cognitiva ni moral. ¿Ok? Entonces, él también hace una aclaración, bueno, sí, aclaración importante y es que Kant en realidad estudió muchísimo, se dedicó a dar clases sobre antropología muchísimo más que sobre filosofía. Y él tiene una producción bastante extensa donde habla sobre las clasificaciones humanas, grupos humanos, que digamos que es una relación directa con aspectos raciales o étnicos, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en un curso de Kant nunca se habla de eso, ¿verdad? Siempre se hablan de sus obras más filosóficas, entre comillas, y demás, pero no se hace referencia a estas afirmaciones que él también hace. Entonces, cuando yo pienso, bueno, estos filósofos tienen, digamos, una serie de comentarios o una producción que hace una alusión directa a la raza, ¿verdad? Y que precisamente por eso no se ha estudiado el conocimiento producido en el continente africano también como parte de esta filosofía.
¿verdad? Entonces, ahí yo partí de esta noción de Ramón Grossfogel, ¿verdad? Que él dice que el racismo epistémico es una de las primeras formas de racismo que existe, porque es cuando se clasifica a los colonizadores como superiores y a los colonizados como inferiores, se parte del hecho de que solo los colonizadores tienen acceso al conocimiento y los colonizados no tienen esta capacidad cognitiva. Entonces yo pensé, imagínense qué grave decir que todo un continente, en este caso el continente africano, no tiene una capacidad cognitiva y pensar que el continente africano no tiene historia. O sea, qué grave afirmar esto y me parece que hay que llamarlo por su nombre, que es racismo, ¿verdad? Al fin de cuentas. Muy bien, se nos va el segundo bloque. Ahí también podemos acordarnos de las afirmaciones de John Stuart Mill, ¿no? Cuando hablaba de que eran poblaciones con su capacidad, y su capacidad racional incompleta, ¿no? ¿Verdad? Eh, y que no eran capaces de cuidar de sí mismos y por lo tanto el conquistador, el colonizador europeo debía cuidar de ellos para que no se hicieran daño, ¿no? Una de las acusaciones que se le hacen a Stuart Mill, ¿verdad? Evidentemente, también acá. O, no sé, podemos pensar en el vuelo salvaje de Rousseau, ¿no? Del que ya nos hablaba Nelson Maldonado en alguno de esos artículos, ¿verdad? Pero bueno, es un tema, da para hacer un programa grande sobre esta discusión, ¿verdad? Pero tenemos que ir a corte y ya regresamos para venir al último bloque y hablar ahora de manera más directa sobre el calipso afrolimonense y esa última parte del libro de María Laura. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por eso que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios. Y continuamos conversando con María Laura Stephen Chávez sobre su libro de griots y epistemologías de la reexistencia. Y queríamos dedicar este último bloque a meternos más de fondo, María Laura, en, en el calipso afrolimonense, ¿no? Y en toda esa dimensión epistemológica y toda esa discusión amplia que vos planteas en el libro. Ahora en el intermedio, Daniel nos hacía unas observaciones
¿verdad? Y hacía unas preguntas que me parece que vienen a bien que arranquemos por ahí. Entonces, Dani, quizás si empezamos por este lado, para empezar este bloque, precisamente con algunos comentarios y preguntas que tenías vos muy atinentes, y le damos paso a María Laura. En efecto, Esteban y María Laura, a mí me parece, a modo de comentario, que este trabajo constituye un aporte a la filosofía intercultural. Comentábamos que no es estrictamente verdad que la filosofía intercultural sea algo, un aporte de verdad a tu trabajo y nada más, digamos, sin más, sino viceversa también, ¿verdad? El aporte más bien que estás haciendo vos con el estudio propiamente del calipso, todo el texto como tal, pero con del calipso, ¿verdad? A la filosofía intercultural. En esa misma línea, por ejemplo, una de mis preguntas es, y tiene que ver con lo que más disfruté, digamos, el último capítulo del libro, ¿verdad? Una María Laura que está interactuando directamente con sus raíces, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Y reencontrándose ahí, digamos, en una cuestión biográfica. Por ejemplo, sobre los orígenes del calipso, ¿verdad? Yo sinceramente no conocía los orígenes antillanos, por ejemplo, que tiene y algunas palabras que se mencionan ahí. Y otra cosa, espero que dé tiempo también, es comentar, por ejemplo, cómo en los años 20 ese contexto, ¿verdad? De las bananeras, del ferrocarril, ¿verdad? Influenció muchísimo la creación de algunas canciones, por ejemplo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Bueno, antes hablabas de las canciones, de las letras, pero bueno, ahora podrías terminar de desarrollar esa parte, ¿verdad? Claro, Daniel. Y bueno, precisamente en este comentario que haces sobre la filosofía intercultural, a mí también me parecía muy importante que, bueno, Catherine Walsh es la que ella dice, hace un comentario directo hacia que muchas veces cuando se piensa en filosofía intercultural, se piensa que solamente es poner a las diferentes culturas a conversar entre sí y punto. Entonces ya yo estoy realizando una propuesta intercultural porque planteo una discusión entre las comunidades indígenas y no sé, por ejemplo, el pensamiento europeo, los puntos de vista europeos, y ya eso es una propuesta intercultural. Sin embargo, ella dice que la filosofía intercultural tiene que partir de una crítica de la estructura de matriz colonial y que cuando planteamos esta crítica hacia la estructura, nos damos cuenta que hay una parte de la población que ha sido privilegiada y hay otra inmensa parte de la población que ha sido inferiorizada. Entonces, por eso es que es importante hablar directamente de ese racismo que existe, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel cultural, religioso, pero que en este caso yo hago referencia al racismo epistémico, que sería en este ámbito del conocimiento propiamente, ¿verdad? ¿Cuáles conocimientos se consideran como válidos y cuáles ni siquiera se consideran como conocimientos? Entonces, a partir de esto, me parece que incluso en Costa Rica, ¿verdad? Es importante visibilizar un sinnúmero de historias de la comunidad y de la población afrodescendiente, afrocostarricense, y que en este capítulo yo también disfruté muchísimo porque fue cuando ya me sentí como, ok, los capítulos anteriores fueron muy teóricos, ¿verdad? Pero aquí ya yo sentía como, ok, sí, estoy viendo cómo el calipso dialoga con todo esto, ¿verdad? Y cómo a partir del calipso realmente nos permite profundizar en un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, analizar, ¿verdad? Cómo la población, por ejemplo, afro-costarricense o afrodescendiente en este caso, no fue reconocida como costarricense durante más de 50 años, ¿verdad? Y es algo que muchas veces no se menciona ni se habla y nadie a veces recuerda, a veces las personas ni recuerdan esto. Y ver cómo Walter Ferguson, un señor que, bueno, que lastimosamente murió hace poco, pero las personas que han ido a Cahuita lo recuerdan siempre sentado ahí en la sala de su casa, y uno pasaba y él estaba ahí, como este señor, ¿verdad? Que muchas veces lo podrían ver como alguien tan simple, tan sencillo, en sus canciones
hace todo un análisis de esta situación y muestra una serie de problemáticas que están presentes dentro de las realidades costarricenses, ¿verdad? Y también que, bueno, Daniel lo decía y eso es muy importante, que para mí eso también fue, eh, no sé, me sentí muy feliz también de saber eso, que es en este origen del calipso, ¿verdad? Que no solamente es en Costa Rica que existe, ¿verdad? Sino que es, como yo lo digo, es un idioma del Caribe, porque no solamente está presente en Trinidad y Tobago, también está presente en Panamá, también, por ejemplo, en Jamaica y en otra serie de, por ejemplo, de islas de las Antillas también podemos encontrar calipso, pero lo interesante es que no es igual en cada uno de esos países, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes escuchan el calipso panameño, no es igual que el calipso limonense. E incluso en Panamá ellos tienen una tradición de llamar a los calipsonians como Lord. Entonces, esa es una característica que no existe en el calipso afrolimonense, pero que obviamente, ¿verdad? Y bueno, en este caso Manuel Monestel ha sido una persona que él ha teorizado muchísimo sobre el calipso. Existe obviamente una clave musical, ritmos que hacen que eso sea considerado como calipso, pero al final el contexto de cada país le ha dado esa especificidad a cada uno, ¿verdad? En cada país. Y que también esto, Daniel lo decía, ¿verdad? Y que me parece importante mencionarlo, es que el calipso también es un idioma del Caribe, pero que también surge como una manera de que estas personas a las cuales africanos, bueno, en este caso afrodescendientes, ¿verdad? Afrocaribeños, se les ha quitado esta capacidad o se les ha quitado este derecho de esa agencia epistémica, ¿verdad? O de hablar con su propia voz, ese derecho cognitivo, ¿verdad? Y entonces expresan a partir de una música sus conocimientos, sus interpretaciones, y a mí eso me parece muy valioso, ¿verdad? Porque a veces la filosofía está muy centrada en los libros, pero ¿qué pasa si hay una serie de poblaciones a las cuales se les ha quitado el derecho, se les ha negado el derecho a escribir, ¿verdad? O a publicar. Y entonces han decidido darle la vuelta al asunto y decir, bueno, no lo escribimos, pero lo cantamos. Y a partir de eso transmiten las diferentes formas en las que interpretan la realidad. Entonces también, por eso yo hablé sobre epistemologías de las reexistencias, ¿verdad? Que el calipso en este caso no solo fue una, no es solo es una forma de resistencia, ¿verdad? Sino también es una forma de reexistir, ¿verdad? Cómo estas poblaciones afrocaribeñas plantean otras formas de existir en este mundo, ¿verdad? Que no es solamente decir, bueno, el racismo nos afecta, ¿verdad? Nos genera una serie de problemáticas, pero también cómo encontramos otras vías para dar a conocer lo que estamos viviendo en este caso. Y muy importante, ¿verdad? A partir de un idioma propio que es el creol, ¿verdad? Que a mí eso también me parece que es un aspecto importantísimo, ¿verdad? Que se transmite un conocimiento en un idioma muy propio de, en este caso, la comunidad afrocostarricense o afrolimonense. Eh, María Laura, ya que entras por ahí con el tema del idioma, ¿verdad? Que ahora mencionaba también Daniel, parece que era fuera de cámaras igual, ¿verdad? Un idioma que al fin y al cabo es como un idioma de resistencia, ¿verdad? Pues, esta forma de poder comunicarse de ciertas maneras, ¿verdad? Que diera cierta independencia a la comunicación de paso, ¿no? Eh, pero ya que nos quedan como 5 minutos, también hay una parte en tu trabajo que nos parece muy importante, y es que ahora lo mencionaste brevemente en el bloque pasado, pero quisiéramos ampliar un poco, que es el análisis que va sobre las letras de las canciones. Y hay un análisis interesante, ¿verdad? Sobre todo también a cómo se construye, vamos, cómo se construye la historia, como mencionabas ahora, ¿verdad? Pero va desde cuestiones muy cotidianas, ¿m? A cuestiones más bien más grandes o de letras también como
dedicadas a Cahuita, como encontramos en canciones de Walter Ferguson. Entonces, quizás si ya estos minutos finales podemos ampliar un poco sobre esa parte del trabajo y de paso invitar a todas las personas a que se den una vueltita por la librería de la UNA o en la página web para que puedan también leer el libro y conocer esto, ¿no? Claro. Y también yo creo que es importante señalar que, bueno, en el libro yo analizo varias letras, ¿verdad? De calipsos, de Walter Ferguson y de Cawe Calipso. Sin embargo, es importante señalar que las letras, por ejemplo, de Walter Ferguson, él no las escribió, ¿verdad? Esto fueron personas que han analizado la obra de Walter Ferguson y escribieron estas letras, que además no las escribieron en criollo, las escribieron, digamos, en el inglés eh, ¿verdad? De Estados Unidos, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? No mantuvieron tal cual Walter Ferguson lo canta, porque Walter Ferguson, él siempre transmitió sus músicas a partir de la oralidad, ¿verdad? E incluso hay un video de la UNED que se llama El Trovador de Cahuita, donde Walter Ferguson habla de su historia, de cómo construyó varias canciones, qué lo motivó, y él decía que uno de sus hijos le regaló una grabadora. Entonces, cuando este hijo le trajo una grabadora, lo que él hacía, bueno, él le explicó cómo usarla y demás. Entonces, él improvisaba las canciones, obviamente a partir de lo que vivía. Y cuando tuvo esta grabadora, él las grababa para, digamos, recordarlas, ¿verdad? Pero no fue que él nunca llegó y escribió en un papel, y a partir de eso, que ya, por ejemplo, que Manuel Monestel habla de esto, es una segunda generación de calypsonians, que es, por ejemplo, Danny Williams, que Danny Williams se motiva mucho en la oralidad, produce a partir de la oralidad, pero ya Danny Williams, él escribe sus letras. ¿Verdad? Entonces ahí también son estas modificaciones que se dan, que no quiere decir que las culturas orales son estáticas y no pueden utilizar la escritura, ¿verdad? Porque obviamente son procesos híbridos que se dan. Y en este caso específicamente en las letras, ¿verdad? Del calipso, pues es eso, ¿verdad? Como hay una serie de situaciones, ¿verdad? Que también a mí me parece importante, que también es una forma de construcción del conocimiento colectiva, ¿verdad? Que en este caso, para hablar directamente de Walter Ferguson, ¿verdad? Que es el Calypsonian pionero en Costa Rica, ¿verdad? Él no llega y escribe sus músicas a partir de solo la interpretación que él tiene o a partir solo de las visiones que él tiene de su vida en el Caribe, ¿verdad? Sino que a partir de lo que él escucha de las personas que viven, en este caso en Cahuita o en el Caribe costarricense, él recopila esas experiencias y luego él las expresa en una música, que es una forma de denuncia que a veces hasta podrían pensar que es muy sutil, ¿verdad? Pero en ese caso a mí me parece muy interesante pensar en la figura de Anansi, ¿verdad? En esta araña, ¿verdad? Que también es parte de la tradición oral afrocaribeña, que Anansi, ¿verdad? Siempre en las historias aparece como una araña que es débil, que su, digamos, contrincante es un tigre. Entonces, si pensamos una araña y un tigre, obviamente que el tigre va a ser más fuerte que una araña, pero Anansi siempre usa la astucia y siempre, a pesar de que es vista como débil o no tiene la fuerza para derrotar el tigre, a partir de su inteligencia o de esa astucia, logra derribar al tigre. Y en este caso a mí me parece que eso es lo que tienen los calipsonians, una actitud muy de Anansi, ¿verdad? A partir de canciones que la gente baila y ay, Cabin in the Guate, qué bonito, ¿verdad? Walter Ferguson está criticando cómo a partir de esto, no sé, el gobierno costarricense se apropió de las tierras de la comunidad limonense, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, en otra de las músicas él habla él dice, una mujer llegó y me pidió mi cédula y me amenazó de que si yo no le mostraba mi cédula iba a llamar a la policía. Entonces, veamos lo que observemos lo que él está diciendo en esa letra, ¿verdad? Es decirle a una persona afrolimonense en ese momento que me muestre su cédula
es básicamente decirle: usted no es costarricense y yo lo sé, y voy a llamar a la policía para que traigan a migración, ¿verdad? Entonces, un problema también ahí de cómo se vio a la población afrodescendiente y costarricense como si no fueran, como digamos, excluyentes. Y ahí hay una discusión política muy importante. Muy bien, María Laura, se nos fue el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Eh, pero de nuevo, invitamos a todos y a todas a que vayan, compren el libro, le peguen una buena leída, ¿no? ¿Verdad? Y ¿por qué no? Busquen a María Laura y demás, ¿verdad? Comenten, ¿verdad? O escríbanos qué les parece. Pero bueno, Dani, muchas gracias, ¿no? Por ustedes las gracias, un placer haber leído este texto y bueno, agradecerles el diálogo. Muchas gracias a María Laura también por la disposición. María Laura, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por conectarte desde Brasil, ¿verdad? Dejar de lado un rato la maestría y hablar un poco, ¿no? de este tema. Muchísimas gracias por la invitación, a Daniel y Esteban, y sobre todo por este espacio también para poder compartir un poco más allá del libro y verdad qué llevó a todo esto, que creo que es bien importante. Entonces, muchísimas gracias por el espacio también. Bueno, y muchas gracias a todos y a todas quienes nos observan, y como no podía ser de otra manera, hoy nos vamos con música de la banda Cahue Calypso y esto que se llama Cahue Band. Entonces, hasta la próxima. Esto fue Praxis TV, Diálogos Literarios. Chao. Calypso is a music so sweet. I love the rhythm, so I love the beat. So anywhere you are on your feet, and you dance with the music all through the week, then I shout to Calypso and Kawita with the Cahue Band. I want the people to understand. Everywhere the violin play the Calypso just swing up. This is a rhythm from Trinidad, where the mighty sparrow is the dad. Also then we hear it in Panama, where the great Lord Cobra, he was the boss, and we shout Calypso and Kawita with the Cahue Band. I want the people to understand. Anywhere the violin play the Calypso just swing up. So then Calypso come to Limon, where you had Pitung and Papatung. So when the music started to sound, the whole and then the young breaking down the town, and we ball Calypso and Kawita with the Cahue Band. I want the people to understand. Anywhere the violin play the Calypso just swing up. But when you want to hear Calypso, Kawita is the town you must go to listen our father of Calypso. Nobody else but the great mighty Segundo Gavit Boy. Calypso and Kawita with the Cahue Band. I want the people to understand. Anywhere the violin play the Calypso just swing up. Calypso must be up on the shelf. We need our government
people to understand. Only way the boy them play the calypso just with a band. This is a rhythm what sounds so sweet. I love the rhythm also I love the beat. So anywhere you hear it you say calypso is the music I love today and we ball. Calypso is with the car we band. I want my people to understand. Only way the boy them play the calypso just with a band. Yes, calypsonian we must unite. We don't suppose to stop till the fight. Jah give us health and he give us strength. Also he gave us intelligence that we must. Calypso with the car we band. I want my people to understand. Only way the boy them play the calypso just with a band. Calypso must be up on the shelf. We need our government to give us help. We want the culture, music alive, because it is the way that we can survive and we ball. Calypso with the car we band. I want my people to understand. Only way the boy them play the calypso just with a band. Calypso with the car we band. I want my people to understand. Only way the boy them play the calypso just with a band. Calypso with the car we band. I want my people to understand. Only way the boy them play the calypso just with a band.